Muy bien, bienvenidos a todos. No sé si hay personas que nos visitan por primera vez, pero bueno, todos estáis bienvenidos. Estamos contentos que estéis aquí. Hemos cantado hoy acerca de cuán hermoso su nombre es. Antes habíamos cantado su nombre es santo, es alto, es grande. Y nuestro testimonio como iglesia local es que nosotros queremos cada día más. No es una decisión que toman los ancianos, sino que cada uno de nosotros como individuos y miembros de esta iglesia hemos decidido y estamos decidiendo cada día más conocerle más a Dios, conocer más de su gracia, más de su nombre que es grande, más de su gran amor para nosotros. En esta mañana David nos ha dicho que aprendió que teníamos que seguir creciendo en el Señor, y la otra cosa, dice, pero lo más importante es crecer en el conocimiento de su amor. Y para ello tenemos que no solamente experimentar, sino que volver nuestros corazones al primer amor, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay nada más hermoso que es estar enamorados, ¿no? Estar enamorado, hermanos, es una maravilla. Hay un poema que dice, estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre justo de la vida. Estar enamorado de Jesús es lo mejor que nos puede pasar, porque es el amor lo que nos hace estar cerca de Él, tener esta relación con Él y a partir de ahí compartirla con los demás. Y lo que nace de Dios lleva mucho fruto, ¿vale? No olvidemos eso. Esto es lo que nosotros nos proponemos. No lo he decidido yo, lo hemos decidido y estamos decidiendo como iglesia conocerle más. Nuestro propósito es estar más cerca de Él, sentir más su amor. ¿Amén? Bueno, esa es la meta de la iglesia. Por esa razón queremos expresar el amor entre nosotros. Queremos acercarnos, tocarnos, orar los unos por los otros. Queremos tomar un café juntos, ¿verdad? Había un hermano que hablaba, que se llamaba Mark, y Mark, creo que, bueno, los que estamos más viejos en la iglesia, creo que tomó café con todos. Él nos llamaba y decía, Carlos, ven que quiero tomar un café contigo. Vale, vale. Y si quedamos aquí en Camorma, y él, no, además él te invitaba con propósito, no te invitaba a un café por café. La primera vez que me invitó, yo debo decir, le conocía y más o menos tenía confianza, pero me dijo, ¿qué tal? El Señor le dio una gracia especial a este hermano, ¿verdad? Los que le conocemos. Era un hombre tan hermoso en el Señor que me dijo, Carlos, ¿cómo está tu relación con tu mujer? Y yo, me quedé congelado. Pero lo hizo con tanta gracia que me relajé y pude hablar a otro nivel. Él tenía esa gracia, no todos tenemos esa gracia, ¿vale? Pero era muy directo, pero además era un hombre que te confortaba en el Señor. Bueno, yo quiero hablar en esta mañana acerca de Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro. Vamos a ir todos allá a Primera de Pedro. La primera epístola de Pedro. Sabéis que cuando se escribió esta carta de Primera de Pedro, posiblemente se haya escrito a finales del año 64. Era un tiempo difícil para la iglesia y especialmente difícil en Roma, especialmente. Pero era difícil en todo el imperio romano. Había una persecución grande contra la iglesia. Y posiblemente, dicen los que saben mucho, que esta carta se escribió en Roma, aunque no aparece el nombre de Roma, y que se escribió a finales del año del 64. Pero en junio del 64 hubo un evento muy importante en Roma, que se quemó Roma. Había persecución y se quemó Roma, que la quemó Nerón. Todos conocemos la historia. ¿Y Nerón le echó la culpa a quién? A los cristianos. Dijeron, estos cristianos han quemado Roma.
Y entonces ya había persecución y entonces ahora había más persecución. Era una situación difícil para la iglesia, como lo es hoy para algunas iglesias en el mundo. No es nuestro caso en España, que nosotros vivimos muy bien. Pero hay iglesias en China, como hemos visto aquí documentales, en África, donde por causa de la fe muchos son entregados a muerte. Eso es una realidad que pasa hoy. ¿Sabéis, hermano? Ahora bien, en aquella época había una persecución tan grande y era una situación tan difícil que el apóstol Pedro le escribe una carta a los expatriados que están en el Ponto, en Capadocia, en Bitinia, es decir, en la zona de Turquía. A las iglesias que están ahí les escribe una carta en un momento de mucha tensión y de mucha persecución. Y podríamos decir o definir que esta carta, lo que está escribiendo el apóstol Pedro es: hermanos, en este tiempo difícil, dice Pedro, estamos viviendo con tanta persecución, tenemos que tener una fe a prueba de fuego. Una fe a prueba de fuego. Bueno, yo voy a hacer una síntesis muy cortita de la carta, y en el capítulo 1 vamos a encontrar, en el capítulo 1, versículos 2, 3 y 4, vamos a ver que dice que lo que vamos a encontrar ahí, que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo a Pedro a estos creyentes. Hermanos, tenemos una esperanza viva. Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo en los cielos. Una esperanza en un tiempo donde no hay esperanza. Más adelante le va a decir, para obtener una herencia incorruptible, así cuando lleguemos al cielo vamos a tener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para nosotros. Amén. Es una bendición. Eso dice el capítulo 1. El capítulo 2 nos va a decir que, bueno, ahora tenemos esta esperanza viva, lo que tenemos que hacer es crecer en esta esperanza. El capítulo 2, versículo 1 dice, sed pues que, 2:1 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como qué, como recién nacidos la leche espiritual, ¿verdad? Para crecer, ¿no? Bueno, vale, yo todavía no soy abuelo, soy más joven que estos chicos. Pero, bueno, anoche pensaba en ser abuelo. Veía unos bebés en mi casa. Y bueno, ya quién sabe, no sé. Dios sabe, ¿no? Pero una cosa que sabía que cuando yo era papá, que mi hija cuando nació tenía que crecer 150 gramos cada semana. Y de eso dependía su vida. De que ella creciese 150 gramos cada semana. Y cada semana la teníamos que pesar. Tenía que ver con su vida, alimentarse. Y entonces, capítulo 1, tenemos una esperanza que hay que alimentar en el capítulo 2 para crecer. ¿Vale? Para crecer. Prediqué sobre la iglesia eso aquí y dije que éramos como los campos que están ahí enfrente, ¿no? Habéis visto, ahora ya han recogido ya la cosecha y además se han llevado los fardos, pero han recogido, no sé qué si era, creo que hay trigo y no sé qué otras cosas han plantado. Pero en un campo hay un montón de plantitas individuales, pero juntas forman un campo de alimentos y han cogido toneladas de fruto, porque han crecido, se han desarrollado y han dado fruto. Y los dueños de los campos ahora tienen fruto para vender, para alimentar, etc. Es necesario, yo dije eso, que la iglesia es como un campo sembrado, ¿os acordáis? Que tiene que crecer y dar fruto.
Versículo 3, capítulo 3. Bueno, también dice, sea como niños, entonces, ¿no? Cristo, también en este capítulo 2, ahí nos habla del sufrimiento, ¿vale? Y Cristo es el ejemplo. Capítulo 3, nos habla en el capítulo 3, dice, sed todos, capítulo 3, versículos 12 y 13, dice, 8 y 9, sed todos de un mismo sentir. Tenéis una esperanza viva, tenéis que crecer, pero es importante que en el crecimiento tenéis que estar todos de acuerdo, todos en un mismo sentir, para crecer en Él, con un espíritu, y para crecer en Él y ser de un mismo sentir, porque sabéis, hermanos, cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre, tenemos cada uno nuestras diferencias, pero cuando tenemos el mismo sentir en Cristo, podemos trabajar juntos, amén. Para ello es imprescindible ser humildes, ¿vale? Saber que hay otros hermanos que hacen cosas distintas, que a lo mejor las hacen de otra manera distinta, pero que pueden aportar cosas buenas. No es como yo lo haría, pero bueno, muy bien. También si llegamos al objetivo que pretendemos, gloria a Dios. Capítulo 4. Una fe a prueba de fuego, ¿verdad? Versículo 12 y 13, capítulo 4. ¿Qué dice? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Entonces dice, mira, en este proceso de crecimiento, con esta esperanza viva que tenemos, hay tiempos de dificultad. Cristo nos dijo, en el mundo tendréis ¿qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido al mundo, ¿verdad? Dice, y que sepáis que hay alguien que se va a oponer, que es el diablo, pero mayor es el que está ¿con quién? Que el que está ¿dónde? En el mundo, que es el diablo. Entonces el Señor dice, mira, dificultades hay. No hay otro, yo no predico un evangelio de jijijaja. La Biblia dice que cada uno de nosotros debe arrepentirse de sus pecados. Y eso es lo que predicamos. Si tú amas al Señor, tienes que arrepentirte de tus pecados, aceptarle como Cristo, como tu Salvador, y recordar que el Señor es el Señor, no yo. Capítulo 5. Entonces, la fe tiene que ser a prueba de fuego. Capítulo 5, versículos 2 y 3 dice, ahora le habla a los ancianos. Dice, bueno, el Señor nos da la gracia a los ancianos, le da la gracia a los ancianos para hacer su ministerio, y le dice que apacentad como a la grey del Señor, al rebaño de Dios, ¿cómo? No por obligación. Ojo. No por obligación. Nuestro trabajo aquí es voluntario, toda esta iglesia, no hay ninguna persona que está recibiendo ninguna ayuda. Por la misericordia de Dios, el Señor ha provisto de otras maneras. Pero hay otras iglesias que sí, la iglesia tiene que sostener como corresponde a los ancianos en otras congregaciones. Ojalá que algún día, en un futuro, pues sea así también en nuestra iglesia, o que mandemos misioneros a otros países y que podamos sostenerles. Pero dice que lo hagan, ¿cómo? Voluntariamente. Siempre le digo a Juan Carlos, Juan Carlos, a mí no me gusta obligar a nadie, porque las cosas por obligación no funcionan, hermanos. Yo no sé si vosotros habéis hecho algo por obligación, pero eso va a durar lo que dure tu paciencia, y mi paciencia es muy cortita. Entonces yo lo que recomiendo es que busquéis vosotros, que sea el Señor el que ponga en vosotros el deseo de ¿qué? Del sentir como el hacer su buena voluntad. Porque Dios es el que pone en vosotros el ¿qué? El hacer, el querer como el hacer su buena voluntad. Y si Dios pone eso en tu corazón, tú vas a ser de bendición. ¿Vale? Porque cuando tú sientes este gran amor, es una maravilla. Y entonces tú tienes que explotar y decir,
no lo podía aguantar más, lo tenía que soltar porque el Señor está haciendo esto en mi vida y eres de bendición. Bien, no por ganancias deshonestas, no por dinero, aunque eso no significa que el obrero es digno de su salario. No es el caso, no tenemos esta situación en nuestra iglesia, quién sabe en un futuro, Dios quiera que sí. Pero en cualquier caso, la motivación debe ser la buena voluntad. ¿Ok? Porque Dios, no, el versículo 3 dice, no teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, los ancianos. Yo he predicado eso aquí y lo recalco. Hermanos, la iglesia no son los ancianos. La iglesia no es el liderazgo, las personas que sirven en la iglesia, los diáconos, no somos nosotros la iglesia. Nosotros no mandamos. Nuestro propósito como iglesia, como he dicho al principio, es que el Señor guíe esta iglesia. Y tú puedes llamarme la atención. Puedes llamar la atención a cualquier anciano, cualquier diácono que esté andando fuera de orden. Juntos, como congregación, cada uno tenemos la responsabilidad de que Dios haga su obra en esta iglesia. No lo decidimos nosotros, lo decidimos como congregación, hermanos. Tú también. Si tú eres miembro de esta iglesia, pues mira, tienes una gran responsabilidad. No es obligación de los ancianos, hermanos. Nosotros no mandamos nada aquí, ni yo ni los que vengan después. Tenéis que cuidar de nosotros. Si caemos en error, tenéis que corregirnos. Y os pido en el nombre de Jesús que lo hagáis. Porque vosotros tenéis que cuidar también la congregación. Vosotros también sois ancianos. Amén. Bueno, ahí vamos. Bien, yo quiero llamar la atención. Bueno, eso es lo que habla la epístola de 1 de Pedro. Ya no podemos ir a casa. Pero yo quiero llamar en esta mañana la atención a 5 versículos que están en el capítulo 4, a partir del versículo 7. Eso quiero llamar la atención de esta epístola que se escribe en un momento de mucha dificultad en el pasado. ¿Tenemos hoy dificultad? ¿Vivimos en un mundo tranquilito? Quizás hoy en día, por primera vez, se están hablando de bombas atómicas, del uso de bombas atómicas. Hay guerras que vemos, injusticias terribles. Vemos cosas que nos asustan. ¿Vale? Ahora bien, fijaros lo que dice capítulo 4, versículo 7. Dice, mas el fin de todas estas cosas, ¿qué? ¿Qué cosas? ¿El fin de qué cosas? Mas el fin de todas estas cosas se acerca. ¿Qué cosas? Dice, de todo este mundo que veis, todo este sufrimiento que veis, quiero que sepáis que el fin está cerca. ¿Por qué está el fin cerca? Porque el mismo Pedro podía decir, nadie tenga por tardanza la venida del Señor, porque el Señor viene pronto. Amén. Yo no sé cuándo, pero el Señor vendrá. Y el fin de todas estas cosas que nos causan dolor, y quiero deciros que de momento no estamos sufriendo dolor, vendrán dolores de parto. Cuando sea, no sé cuándo, pero tenemos que estar preparados, como nos dijo David, con nuestras lámparas llenas de aceite. Dice, el fin de todas estas cosas, hermanos, va a acabar, porque el Señor vendrá. Así que hay que aguantar el temporal. Ser pues prudentes y de espíritu sobrio por la oración. Tenemos que permanecer en oración como congregación para crecer y en el Señor. Otra cosa que tenemos que aprender en el versículo 8 dice, sobre todo, ¿tenéis el texto ahí? Y ante todo, sobre todo, bueno, mi Biblia dice sobre todo, en mi versión, sobre todo. Entonces, ¿sobre todo qué? Sobre todo lo que es la vida, sobre todo lo que es mi familia, sobre todo lo que es mi trabajo, sobre todo lo que es la iglesia, sobre toda la adversidad que vivimos en el mundo que vivimos, sobre todas las bendiciones que recibimos, sobre todo, ¿qué? ¿Qué?
Ferviente amor. Volved al primer amor. Eso es lo que te sustenta, ¿no? Las relaciones de muchos años, de los que estamos casados, tiene que ver con que si podemos todo el tiempo volver al primer amor para llegar, para tener una relación gozosa. Y eso es posible. Amén. Amén. A ver los viejitos. Hermanos, hay que alimentar y echarle carbón a la lumbre, porque de eso depende que nosotros funcionemos. Con eso superamos las dificultades. Es el combustible que necesitamos. Sobre todo, entonces, también lo hubiera dicho Corintio, Pablo, en el capítulo 13. Sobre todo, el amor. Capítulo 13 dice, la fe, la esperanza, pero sobre todo, el amor. Por eso tenemos que tocarnos, saludarnos, darnos besos, invitarnos a tomar un helado y café. Ahora estamos en verano, estamos más o menos más libres. Aprovecha y dile, hermano, mira, vamos allá a Alcalá, a la plaza, a tomarnos un helado. Y hoy te invito yo con el dinero que he apartado para... Y si no lo quieres invitar ahí porque vale una pasta, pues dice, mira, vente a casa que he comprado 2 tarrinas de helado y nos lo vamos a comer hasta que... Es más barato. La idea es buscar la relación entre nosotros, hermanos, porque necesitamos fortalecernos nosotros unos a los otros. Amén. Bien. Versículo, entonces dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor, ¿qué? Los unos por los otros. En la Biblia siempre repite, los unos por los otros, o los unos por los otros, y los unos por los otros. A mí eso me cansaba tanto que me decidí estudiarlo, y me di cuenta que, claro, es que los unos por los otros es porque somos uno. Porque somos un cuerpo, con muchos miembros, pero somos uno. Y entonces cuando alguien se golpea, te levantaste a la noche a tomar agua ahora en verano y te has dado con el pie de la cama, dormido. De una forma instintiva, todo el cuerpo se solidariza con tu dedito. ¡Ay! Todo el cuerpo. Tú no lo has pensado ni lo has ensayado. Estás dormido, pero así es, así tenemos que ser. Llorar con los que lloran, alegrarnos con los que se alegran. Yo estoy muy contento porque veo que los hermanos están prosperando. Aleluya. Gracias, hermanos, que estáis prosperando. El Señor es tan bueno que nos está prosperando a todos, en muchos sentidos. Otros estamos pasando por pruebas que aún no hemos superado, pero grande y fiel y poderoso es Dios para lograrlo. Amén. Así que eso es buenísimo. Bien. Sobre todo, ferviente amor. Pues el amor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué? Que cubre los pecados. Cuando uno no tiene amor, siempre ve lo malo. Pero cuando tienes amor, ves lo bueno de Cristo en el otro. Y cuando tú amas al otro, le perdonas. Y cuando tú le perdonas, te estás liberando tú y estás liberando al otro. ¿Y por qué? Porque le estás dando un nuevo comienzo a una relación. ¿Vale? Hay que perdonarnos. El amor cubre multitud de pecados, por eso es importante tener el primer amor. Hermanos, si esta iglesia va a sobrevivir, tiene que ser porque si nos amamos los unos por los otros. Lo dijo Jesús, no lo dije yo. En esto conoceréis que seréis mis discípulos. ¿Y qué? Si os amáis los unos a los otros. Somos uno. Bien, la otra cosa que aprendemos es que, dice sed que, el siguiente versículo, el versículo 4:9, sed, ¿qué? Hospedadores u hospitalarios. ¿Quién? ¿Los unos? Los unos con los otros. ¿No? Y sabes una cosa, cuando tú recibes el amor de otra persona, estás tan conmovido porque dices, Dios, si no hubiera sido por tu misericordia que has provisto, ¿qué sería de mí? Pero estoy tan conmovido. El domingo pasado escuchamos un testimonio, y el testimonio, yo le voy a dar un fundamento teológico. El hermano lo que experimentó es que él experimentó lo que dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe.
¿Sabéis qué es constreñir? Es apretar. Es apretar algo. Es apretar. Lo aprieto, lo tengo aquí, apretado. Y este hermano, y es la idea de que estás contra la pared y aquí delante te ponen una espada. Estás apretado, no tienes dónde escapar. Pero en este sentido no es un sentido malo, sino en un sentido bueno el apretado este. Es un abrazo grande de Dios que te aprieta, como cuando llegas a, ¿no veis? Como hay muchos extranjeros. Yo una cosa que hago es que, porque yo también lo he experimentado en mi propia experiencia, que cuando estoy en el aeropuerto y llega la gente de los aviones, van corriendo y lloran y se abrazan y se apretan, porque hace años que no se ven a su madre, lo que sea. Y el amor de Cristo te aprieta, ¿no? Y te aprieta tanto que tienes que decir, como dijo el hermano, dice, es que yo tenía que decirlo, no podía callarlo. Y doy gracias a Dios y gracias a mi familia porque ellos me han bendecido. Esa experiencia de amor es el amor del primer amor. Esos son los abrazos de Dios, hermano. Dios nos abraza a través de los hermanos, a través de su espíritu, a través de su palabra. ¿Vale? Déjate abrazar. Y abraza. Expresa amor. Y si alguien te ofrece amor, déjate amar. ¿Vale? Bien. Sed hospitalario. Porque a través de la hospitalidad, incluso algunos albergarán ángeles, dice la Biblia. Todo esto tiene que ver con la vida de la iglesia. Todo esto es la gracia de Dios en la iglesia. Todo esto es el gran amor de Dios que tiene con nosotros y al mundo, y lo muestra a través de la obra en la iglesia. Versículo 10. Dice, vamos a pasar al 10, vamos a ir al 11. Dice, el que habla, versículo 11, 4:11, dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, el que habla, ¿cómo tiene que hablar? Conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué son importantes las palabras de Dios? Porque cuando la palabra de Dios es la que nos cambia la manera de pensar. Por eso yo siempre digo, hermanos, os animo a leer. Espero que yo sé que os mandé a leer la epístola de Juan, algunos ya la han leído 2 o 3 veces. Así que gracias, hermanos. Veo que estáis trabajando. Pero si no, todavía no has empezado, dale. Lee las Escrituras, porque las Escrituras te van a hacer sabios para la salvación. Tenemos que estar en contacto con la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, a través de su espíritu, y nos muestra su amor y nos toca a través de la iglesia. Amén. Así es, hermanos. Dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Yo muchas veces he hablado en función de lo que yo había aprendido, y un día me puse a pensar, oye, ¿dónde he aprendido yo esto? ¿Yo lo aprendí de la Biblia o lo aprendí en mi país cuando era niño? ¿O me lo enseñaron mis padres? Y tenía la duda de quién me había enseñado eso. Entonces, una cosa que aprendí, que cuando hablamos tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. Si estamos en la palabra de Dios, si estamos pensando en la palabra de Dios, si estamos rumiando la palabra de Dios, si estamos regurgitando la palabra de Dios, como hacen las vacas. ¿Habéis visto lo que hacen las vacas? Se comen la comida, la vuelven a echar, la mastican y se la vuelven a tragar otra vez. Eso hace mi perro ahora que está viejito, se come, vomita y se vuelve a comer la comida. Pero tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Y una cosa que no tenemos que hacer es comernos la comida masticada por otros, sino que vosotros, que conocéis las Escrituras, tenéis que comprobar si lo que yo digo es verdad o mentira. Y si estoy equivocado. Y si estoy equivocado, por favor, hermano, mostradme, decidme, Carlos, en esto has metido la pata. Entonces, pues, discúlpame, ¿vale? No todo lo que yo digo es palabra de Dios, ¿vale? No es así. Lo que tú tienes que ver, por el Espíritu Santo, que te revele si lo que yo te digo lo dice la Biblia o no. Y si es de Dios, recíbelo. Hermanos, yo no tengo el teléfono rojo.
los ancianos ni los diáconos. Por eso necesitamos que todos estemos en la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios. Amén. Claro, es así. No tenemos que sentirnos amenazados. Yo no me siento amenazado, hermano, de nada. Yo soy un pintor de autobuses. Sí, hermanos, Dios, somos personas sencillas, pero tenemos un Dios poderoso. Porque Dios, ¿a quién le dio la sabiduría? ¿A los sabios o a los ignorantes? ¿A quién? A los niños para avergonzar a los sabios. Bien, usemos la palabra de Dios. Ahora bien, fíjate lo que dice. El que sirve, que lo haga ¿con qué? Con la fortaleza que Dios da. O sea que para servir hace falta el poder de Dios, sí. Aquí, para barrer necesitas el poder de Dios. Aquí, para trabajar con los niños necesitas el poder de Dios. Aquí, para poner este vaso de agua aquí, necesitas el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios en la iglesia para hacer cada cosa que parezca muy sencilla. ¿Sabes? Cuando tú hablas con alguien, o cuando le sirves un vaso de agua, o cuando recoges una silla, estás andando en el poder de Dios. Y le estás diciendo al que está al lado, mira, yo estoy haciendo la obra de Dios porque estoy animando a mi hermano y diciéndole, bueno, voy a orar por ti porque sé que tienes dificultad para encontrar trabajo, pero voy a orar. Amén. Todos, cada uno, ¿vale? Entonces necesitamos el poder de Dios para servir. Hay quienes sirven solamente en lo que les gusta. Así es muy fácil, ¿sabes? Y está bien, que está bueno servir, incluso en lo que nos gusta, pero en la obra de Dios a veces tienes que clavar un clavo y otras veces colgar una cortina. Lo que te toque. Mire, yo soy anciano ahora, ¿sabéis? Pero yo le dije, Señor, ¿por qué me escoges a mí si yo soy peor que Moisés, que era un desastre? Pero bueno, por este tiempo el Señor dijo, bueno, de momento no confíes en ti, tú no cuentes contigo, cuenta conmigo. Amén. Claro, hermanos, cada persona aquí, quiero deciros que tiene que ser usada por Dios. ¿Para qué? Es importante contar con la fortaleza de Dios, para que Dios sea glorificado en todo. No es, hermanos, nosotros, todas las cosas buenas que hay aquí en la iglesia, no las hemos producido nosotros, las ha hecho el Señor. El testimonio que escuchamos el domingo, poderoso, lo ha hecho el Señor. Todas las cosas buenas que tenemos, todas las cosas buenas que hacemos, todas las cosas buenas que decimos, todo viene de Dios. ¿Sabéis eso? Es cierto, hermanos. Habéis visto que cuando me mandan a orar a mí por la ofrenda, yo siempre oro eso. Señor, gracias porque todas las cosas buenas que hay en nosotros, todas las cosas buenas que hacemos y todas las cosas buenas que tenemos vienen de ti, porque nosotros somos pobres. Amén. Somos pobres que hemos descubierto dónde hay pan. Y ahora le decimos a todos, ¡hey, venid, que aquí tenemos pan! ¿Vale? Somos muertos de hambre, que hemos descubierto dónde hay pan. Y ahora le decimos a los de fuera, tenemos donde hay pan, el pan de vida, que es Jesús. Y ahora sí quiero ir al versículo 10. Dice, según cada uno ha recibido, ¿qué? Un don. En mi Biblia dice un don especial, en esta traducción. Úselo, ¿sirviendo quién? ¿A quién? Los unos a los otros, otra vez. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. He dicho que Dios nos ha dado dones a todos. A algunos le ha dado más, 2 o 3 dones, a otros nos ha dado 1 y a todos nos ha dado, ¿vale? Hay algunos que son muy capaces, así que gracias a Dios. Pero a todos nos ha dado dones. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. Y fijaros lo que dice el texto. Dice, todos tenéis dones, ¿eh? Según lo ha recibido, dice, como buenos administradores de Dios. ¿Qué es el administrador? En mi casa la administración la lleva mi esposa, la economía, es cierto, ¿eh? Bueno, lo digo, ella es muy
muy detallista con las cuentas económicas. Yo sé más o menos siempre lo que hay, claro, tengo que estar al loro, ¿no? No porque desconfíe, pero porque me tengo que interesar que hay dinero en la bolsa para pagar la luz, ¿entiendes? Entonces, pero ella lleva y ella administra, dice, bueno, esto para el gasoil, esto para la luz, esto para la comida, esto para comprarte un pantalón que sé que tiene, que ya es viejo, lo vamos a comprar este mes. Vale, ok, bien. Y entonces así ya se administra, ¿no? Y claro, y si lo hace bien, pues alcanzamos más. Y yo he aprendido eso en mi vida, que si tú te administras bien tu economía, alcanzas más. Alguien puede decir, no, sí, pero que con este sueldo yo no voy a llegar. Bueno, todos hemos pasado por apreturas, pero si tú eres un buen administrador, alcanzas más. Es verdad. Mira, aquí tenemos varios administradores que te pueden enseñar lo mejor que yo a eso. Si tú te administras bien y no tiras el dinero a lo loco, te va a alcanzar más. Y Dios lo va a estirar, como estiró la ropa de los israelitas yo he visto testimonios, he escuchado testimonios poderosos sobre eso. Aunque yo no predico la teología de la prosperidad, pero qué duda cabe que Dios prospera. Y me alegro porque el Señor está prosperando a muchos hermanos aquí en la iglesia, en todo. Pero quiero deciros una cosa, que aunque estáis recibiendo bendiciones, que sepáis que si las ponéis en la mano del Señor, van a ser doblemente hermosas. Y no estoy hablando de economía, estoy hablando de relaciones, de economía, de vuestra relación con Dios. Versículo 10 otra vez. Dice, sirviéndoos, úsenlo, sirviéndoos unos a los otros. La iglesia tiene esta misión de servirnos los unos a los otros, de tener esta relación los unos con los otros, de tomar un helado los unos con los otros, de llorar los unos con los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es la multiforme gracia? Que Dios, en su gran misericordia y en su gracia, que es maravillosa, la gracia de Dios, yo siempre predico la gracia de Dios. A mí lo que me mueve es la gracia de Dios. No puedo creer que Dios me ame a mí y Dios me ama. Y no puedo creer que Dios me abrace a mí y Dios me abraza a pesar de que yo soy como un trapo de inmundicia, pero que he sido lavado con la sangre de Cristo. Y en su misericordia Él me abraza. Entonces la gracia de Dios en la iglesia se revela a través de cada uno de nosotros. Porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, con diferentes dones, diferentes personalidades, diferentes contextos sociales, diferentes culturas, diferente cultura familiar, diferente crianza, diferentes gustos. Entonces, fijaros cuán grande es la gracia de Dios, que a cada uno, Dios, en nuestra personalidad, nos dice, te he dado un don y tú lo vas a dar a la iglesia para servir a la iglesia. Y así, imaginaros cuántos dones tenemos en la iglesia y cuánta gracia derramada de Dios hay. Amén. Dice, y sirviendo, la gracia de Dios es multiforme. No tenemos que hacer todas las cosas todos de la misma manera, pero todos en la misma dirección, en un mismo sentir. Lo más importante para esta iglesia es que andemos en el mismo sentir del amor. Hay un montón de cosas que no sabemos hacer, pero si tenemos amor y tenemos su mismo sentir, vamos a crecer en la gracia de Jesús. Amén. Vale. Bien. No puedo decir más, pero yo quiero deciros, hermanos, que la multiforme gracia de Dios, que su gracia es tan maravillosa, que esta iglesia os necesitamos a cada uno de vosotros. No porque tenemos a alguien que necesitamos que alguien cuide los niños o que alguien pinte esta pared, no. Porque necesitamos que cada uno crezcamos en el Señor. Aún sirviendo a tu propia, lo más importante es sirviendo a tu propia familia. Cuida de tu familia, cuida de tus hijos, cuida de tu esposa, cuida de tu esposo. ¿Vale? Llama al hermano que está pasándolo mal, si puedes. Dedica un momento para pensar en otros. Dedica un regalo o un don que tienes para dárselo a otro. Quiero concluir con esto. Fijaros lo que dice la Biblia. Entonces yo digo,
En el futuro habrá otras personas aquí dirigiendo la iglesia. Al frente de la iglesia, no dirigiendo, al frente. Nosotros los ancianos, ¿sabes para qué estamos? Es para instruir a los santos para la obra del ministerio. Nada más, no estamos aquí para mandar. Estamos para instruir, para ayudar a que cada uno se forme y que sirva al Señor. Pero nosotros no mandamos, el que manda es el Señor. Y lo que esta iglesia tiene que aprender, que aquí el que tiene que mandar es el Señor. Por eso os digo, estad cuidando de la iglesia, cada uno. Fijaros lo que le dice la Biblia acerca de esta idea de que la iglesia somos uno. Dice, 1 de Pedro, amaos, 1 de Pedro 1, amaos los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 5, vivan en paz los unos con los otros. Romanos 12, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 14, edificándoos los unos a los otros. Romanos 12, aceptándoos los unos a los otros. 1 Corintios 12, Romanos 15, amonestándoos los unos a los otros. ¿No? Pablo dice, vosotros que sois espirituales, corregid a este hermano. Eso no es una carta para que todo el mundo vaya dando, no. Hay un orden establecido en la iglesia, pero todos tenemos este ministerio. No se lo está diciendo a los ancianos, se lo está diciendo a la congregación. 1 Corintios, preocupaos los unos por los otros. Gálatas, servíos los unos a los otros. Efesios 4, soportándoos con paciencia los unos a los otros porque sois cada uno de vuestro padre y vuestra madre. Sed bondadosos, Efesios 4, y compasivos los unos con los otros. Colosenses, perdonándoos los unos a los otros porque el amor cubre multitud de pecados. Si hay un hermano que te ha herido en la iglesia, a mí me han herido 1000 veces y yo he herido a otros 1000 veces. Hermanos, tenemos que perdonarnos. No hay opción, lo dice la Biblia. Pero el amor cubre multitud de pecados, da la oportunidad de empezar de nuevo. Efesios, cántense salmos los unos a los otros, ¿no? Cántense salmos, dile cosas bonitas. Oye, qué guapa, ¿habéis visto qué guapa vino mi esposa hoy? Sí, está muy guapa. Sí, díselo a tu mujer, díselo al hermano. Oye, mire, no lo habéis visto, ¿no? Este pantalón lo tengo colgado hace como 10 años. Hoy me lo he puesto. Porque nunca me gusta usar estos pantalones. Pero que tengo varios y siempre uso el mismo. Pero hoy estaba sucio, entonces. Hermanos, dile cosas al hermano. Oye, estaba llorando por ti, anímalo. Sé que estás pasando por esto, estoy orando por ti. No sé cómo ayudarte, pero estoy orando por ti. Santiago, confesándoos los pecados los unos a los otros. 1 Pedro, hospedaos los unos a los otros. Romanos, saludaos los unos a los otros. Amén. Hermanos, esta iglesia lo que pretende es andar en la gracia de Dios, porque solamente es en la gracia, en el amor de Dios, donde nosotros podemos andar en su poder. Para eso necesitamos estudiar las Escrituras, yo soy muy insistente en eso. Os animo a leer la Biblia. Ahora tenéis tiempo, que está en medio de vacaciones, ¿sí? Leed la Biblia, leed las Escrituras, porque en ellas está la verdad. Y os animo a que os invitéis a tomar helado. ¿Vale? Por favor, queremos ser una comunidad de amor. Ahora bien, que sepáis que todos nos equivocamos y yo mismo a veces meto la pata y me equivoco. Todos nos equivocamos, pero seamos pacientes los unos con los otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta congregación.
Y te damos gracias como tú nos estás amando, Señor. Gracias por todas las personas que están aquí, por toda la obra que tú estás haciendo en ellos. Algunos no lo expresan, pero sabemos que en su interior tú estás obrando. Y, Señor, te damos gracias porque tú nos abrazas y vemos tu abrazo en nosotros a través de diferentes maneras. Pedimos que la gracia de Cristo, el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo nos sigan guiando. Ayúdanos a someternos a ti, a hacer de ti que tú seas nuestro Señor y con humildad, Señor, reconozcamos que eres tú el que pones el deseo de hacer como el querer, como el de hacer tu buena voluntad, y eres tú el que haces la obra en nosotros. Señor, no confiamos en nosotros, confiamos en ti. Y en esta mañana te decimos, Señor, toma control de esta iglesia. Sé tú el Señor de esta iglesia. Señor, quita nuestras manos sucias de la iglesia y ayúdanos a andar como familia de Cristo, como un cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén.